Hola a todos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. Siguiendo esta historia de ciencia ficción, vimos en el capítulo pasado cómo los Kadistu tomaron la decisión de atarnos a nuestro libre albedrío, lo que ocasionó la creación de la civilización sumeria, la primera civilización humana de la historia hace 5000 años aproximadamente. A pesar del gran salto evolutivo de los sumerios, estos seguían siendo dominados por los Anunnaki reptil, a través de sus vasallos los híbridos, los cuales estaban en la cúspide de su sistema social, y eran los gobernantes supremos y considerados semidioses, por tener sangre Anunnaki. También se les tenía temor, ya que se les consideraba personas con poderes sobrehumanos e inmortales. La religión ayudaba mucho para mantener controlados a los sumerios, ya que se les inculcaba un temor arraigado a todos sus dioses, y por eso debían rendirles sacrificios cada determinado tiempo. Anu ordenó que se escribiera la historia Anunnaki y de cómo nos habían creado, para arraigar más la religión entre los sumerios, para poner a ellos, los Anunnaki, como dioses supremos, y para que su historia se quedara plasmada para la posteridad. Y así fue como se empezaron a redactar las tablillas de arcilla sumerias. Muchos de los textos fueron narrados a los escribas humanos por el propio Anu. Y muchos otros textos fueron narrados por diversos dioses Anunnakis como Inanna, Enlil, Ninhursag, etc. Cabe señalar que muchas de las historias narradas en las tablillas sumerias fueron deliberadamente exageradas por estos dioses, para denotar su poder. Los sumerios utilizaban tecnología avanzada heredada por los dioses, con la cual pudieron crear grandes templos y edificaciones como el Zigurat. Sin embargo, ellos no entendían cómo funcionaba esta tecnología, es decir, la sabían manejar pero no entendían su funcionamiento. Así que Enki junto a los carios empezaron a enseñarle a los sumerios ciencias como las matemáticas avanzadas, física, química, etc. Es decir, les empezaron a dar las bases para que comprendieran cómo funcionaban estas tecnologías extraterrestres. Los pleiadianos reportaron a los líderes arcturianos el comportamiento que estaban teniendo sus emisarios en la Tierra, por lo cual estos les ordenaron que abandonaran la Tierra inmediatamente y dejaran a los humanos en paz. Y así lo hicieron, no sin antes heredarles su idioma, costumbres y creencias a los Lulus humanos que estaban en África. Poco había cambiado con la resolución de los Kadistu. Es cierto que los humanos ya vivían en un sistema social y tenían ciertos conocimientos más avanzados. Sin embargo, seguían siendo dominados y manipulados por los Anunnaki reptil. Hasta que un día, casi 150 años después de la creación de Sumeria, en un evento donde uno de los sumos sacerdotes, un híbrido gobernante de Sumeria, se paseaba entre los esclavos, uno de ellos, de nombre Isaki, logró ponerse de frente al sumo sacerdote y sin ningún escrúpulo sacó una lanza y la arrojó justo en el pecho del gobernante, ocasionando que éste muriera. Acto seguido, este esclavo empezó a gritar que los dioses y semidioses no son inmortales, enalteciendo a la muchedumbre y ocasionando una gran revuelta. Una gran parte de los esclavos sumerios habían despertado y se habían dado cuenta de que sus gobernantes, a los que le tenían miedo, eran igual que ellos y que morían igual que ellos. La voz corrió rápidamente por toda Sumer, ocasionando grandes revueltas por toda la ciudad, poniendo en riesgo el sistema piramidal impuesto por sus dioses. Los Anunnaki, por primera vez en la historia, sintieron miedo de bajar a la Tierra, ya que temían que los humanos los atacaran. Anu estaba furioso y culpó a los carios de haber planeado ese asesinato. Sabía perfectamente que no podía atacar a los humanos gracias a la resolución de los Kadistu, y de que habían muchas razas extraterrestres observándolos. Así que ideó un plan para solucionar esto. Los carios y pleiadianos desde la base lunar celebraron este acontecimiento, ya que los humanos habían dado el primer paso para su liberación. Enki estaba sorprendido por este acontecimiento y tenía sentimientos encontrados, ya que por una parte se alegraba de que su creación por fin pusiera resistencia a ser esclavizada,
Y por otra parte se sentía preocupado, ya que sabía perfectamente que los Lulus humanos, al ocupar la violencia, podrían llegar a ser una raza muy oscura en el futuro, si así lo decidían. Anu ordenó a Enlil que se llevara algunos híbridos y habitantes de Sumer que fueran fieles a los dioses, y los trasladara a otro lugar donde empezarían de nuevo. Enlil vio una magnífica oportunidad para poner en marcha su plan, así que no solo se llevó a los híbridos, sino que también trasladó a su pueblo elegido que eran fieles a él, y los llevó hasta los asentamientos situados en las riberas del cauce medio y bajo del río Nilo, y empezó a guiar a los híbridos para que empezaran la construcción de una nueva civilización. Y para que lograran esto, podrían utilizar como esclavos a su pueblo elegido. Egipto estaba por nacer. Marduk, por su parte, aprovechó esta oportunidad para convencer a Anu de que lo dejara llevarse a varias personas de Sumeria y crearan una nueva ciudad fuera de ese caos en la que se había convertido esta civilización, para poder seguir beneficiándose de los humanos. A lo que Anu accedió. Marduk convenció a un puñado de hombres y mujeres y los llevó a un lugar cercano a Sumeria y ahí creó la ciudad de Akkad. En Sumeria, el 40% de la población había dejado de creer en los dioses y empezaron a trabajar por su cuenta, dejando de ser esclavos, y el otro 60%, temerosos de la ira de los dioses, le seguían siendo fieles y seguían manteniendo el sistema piramidal impuesto. Para mala suerte de Anu, en esos momentos llegó un grupo de draconianos a la nave nodriza para ver cómo iba todo en Uras. Y rápidamente esta caravana bautizó a los humanos como los Sag-Giga, que significa literalmente el pueblo de cabezas negras, ya que desde la nave nodriza las cabezas de los humanos se veían negras por el pelo. Además de que se dieron cuenta de que los sacrificios habían bajado considerablemente y que los humanos habían avanzado en conocimientos con respecto a su última visita. Por lo cual le empezaron a decir a Anu que tenía que dividir a los humanos y no dejar que se unieran. Así que le ordenaron que tenía que empezar con el sistema de comunicación entre ellos. Si entre ellos no se entienden, jamás se podrán unir. Anu captó perfectamente la idea, sin embargo tenía un problema, ya que los Anunnaki solo tenían 2 dialectos provenientes del Emesá, su lengua madre. Estos eran el emenita y el emesal. Así que ordenó a Enlil a enseñarles el emenita a la nueva civilización que se estaba gestando cerca del río Nilo. Y le dijo a Ninhursag que ayudara a Marduk a enseñarles el idioma emesal a los habitantes de la nueva ciudad de Akkad. Enki sospechaba que Marduk estaba tramando algo, así que aconsejó al gobernante de Sumeria que mandara a enmurallar la ciudad, previendo lo que iba a suceder. Los draconianos se ofrecieron a ayudarle a transmitir uno de sus idiomas a los Sagiga humanos, así que ellos se enfocaron en los habitantes que se encontraban en Asia, los cuales no habían recibido adoctrinamiento alguno ni manipulación extraterrestre, y ya habían evolucionado significativamente. Era la oportunidad perfecta para empezarlos a manipular. Afortunadamente, los draconianos no tuvieron la paciencia suficiente para adiestrar a estos humanos, así que se limitaron a transmitirles el idioma y enseñarles a realizar sacrificios, obviamente. Enki no estaba de acuerdo en tener diferentes idiomas entre los humanos, por lo cual le reclamó a Anu, y este le contestó que solo les estaba enseñando nuevas formas de comunicarse y que no les estaba obligando a nada. De ellos dependía si lo aceptaban o no. Enki sabía perfectamente que no podía parar esto, así que se dedicó a viajar en su nave de un lugar a otro para enseñar y transmitir sus conocimientos a los humanos de todos los lugares del mundo, empezando por los humanos que se encontraban en Europa y que prácticamente eran los que menos evolucionados tecnológicamente hablando estaban. Por lo cual la humanidad empezó a llamarlo Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, por todos los conocimientos que enseñaba. Solo 100 años después de la llegada de los humanos a las orillas del Nilo,
Una nueva civilización había nacido y su nombre era Egipto. La creación tan rápida de esta civilización se debió en gran parte a la tecnología extraterrestre que Enlil les facilitó a los humanos, ya que él quería hacer 3 pirámides perfectamente alineadas a la constelación de Orión para que todos recordaran de dónde venían sus dioses. Al propósito de esto, Enlil les enseñó a los egipcios un nuevo sistema de creencias, muy parecido al sumerio pero con diferentes dioses, aunque en realidad eran los mismos, solo que con diferentes nombres. Por ejemplo, Anu era Ra y Osiris, Set y Anubis eran Enlil, Horus y Thoth era Enki, etc. Pero obviamente manteniendo la esencia principal de tener atemorizada a la población para que les rindieran sacrificios. Esto Enlil ya lo había convenido con Anu, ya que los draconianos querían que los humanos tuvieran diferentes sistemas de creencias para que nunca llegaran a unirse. El sistema social era piramidal, muy parecido al de Sumeria, donde en la cúspide se encontraban los faraones, aunque la gran diferencia era que este sistema egipcio era mucho más esclavista, ya que al pueblo elegido de Enlil los tenían trabajando más de 12 horas al día por un pago mínimo de trigo. Los carios, preocupados de que Enlil estuviera tan involucrado en la creación de Egipto, pasaron mucho tiempo visitando esta civilización y tratando de despertar a los habitantes de ahí. Es por eso que los egipcios los identificaban también como dioses. Incluso a Horus lo pintaron y describieron con la fisonomía de un cario. Mientras todo esto sucedía en Egipto, casi a la par, Marduk ya había guiado a los acadios a construir una gran ciudad, casi tan imponente como la de Uruk, en Sumeria, y les había enseñado el mismo sistema de creencias que tenían los sumerios, con la única diferencia de que el dios máximo no era Anu, sino que ellos consideraban a Marduk como su dios más poderoso. Anu se dio cuenta de que esta ciudad estaba creciendo muy rápido y veneraban mucho más a Marduk que a él. Así que lo mandó a llamar para cuestionarle esto, a lo que Marduk contestó que era una decisión que habían tomado los acadios y que él no tenía nada que ver. Anu no le creyó, pero no podía nada más que amenazarlo, y le dijo que no se atreviera a desafiar su poder. Todos los Anunnakis estaban maravillados por la majestuosidad de la civilización egipcia, y esto fue algo que aprovechó Marduk para convencer a los acadios de que empezaran a crear armas a escondidas de los Anunnakis. El plan para ser el dios único estaba en marcha. Marduk ya había alcanzado gran poder gracias a las energías sutiles que les daban todos los acadios. Incluso ya había ganado adeptos entre los Anunnakis, más por miedo hacia él que por respeto. Por lo cual estaba convencido de que había llegado el momento de arrebatarle el poder a Anu. Así que para el año 2350 a.C., Marduk convenció a un hombre llamado Sargón de que emprendiera un ataque en contra de Uruk y todas las demás ciudades sumerias, y así lo hizo. Tomó las armas que los acadios habían creado y con un ejército numeroso emprendió la primera gran guerra que el hombre conocería, dejando una gran matanza y sufrimiento detrás. Sargón se hizo con todas las ciudades sumerias fácilmente, a excepción de Uruk, que ya estaba rodeada de una gran muralla, y que la hacía casi impenetrable a los ataques de los acadios. Los draconianos y Anunnakis estaban extasiados por las enormes energías sutiles negativas que desprendía el sufrimiento y la muerte de los humanos. Hacía mucho tiempo que no había tanta energía para ellos. La última vez que la hubo fue cuando se dio la explosión de las 3 armas nucleares que provocaron el diluvio universal. Anu y Enlil, por su parte, estaban furiosos, ya que sabían que Marduk estaba detrás de todo esto, aunque él lo negaba rotundamente. Sin embargo, al ver que su ejército acadio no podía traspasar el muro de Uruk, en una acción desesperada le ofreció a Sargón una de las tablas Me que había robado, y sólo así pudo lograr que los acadios se hicieran con el control de toda Sumeria. El imperio acadio, el primer imperio del mundo, había nacido.
Anu, al ver que Marduk había robado una tabla del destino, lo mandó a arrestar. El plan de Marduk era que sus aliados Anunnakis robaran las demás tablas Me y así poder hacerse con el control de la nave nodriza. Sin embargo, Enlil se anticipó a esto y logró capturar a todos los Anunnakis aliados de Marduk y evitó que esto sucediera. Marduk fue capturado y presentado ante Anu, el cual lo había sentenciado a la muerte. Sin embargo, los draconianos intercedieron por él, diciéndole a Anu que Marduk les había enseñado algo, que los humanos podrían alimentarlos sin necesidad de sacrificios. Simplemente había que convencerlos de que se pelearan los unos contra los otros para que ellos salieran beneficiados. Anu estaba furioso por el desacato de Marduk, pero al ver que los dracos estaban con él, la sentencia que le dio fue la del destierro, algo que Marduk agradeció, ya que al seguir vivo sabía que con todos los sacrificios que iba a recibir en su nombre gracias al enorme imperio acadio, este podría retomar fuerzas y regresar para quitarle el poder a Anu. Marduk fue desterrado de la tierra y de la nave nodriza, no sin antes haberles enseñado los beneficios de la guerra a los humanos. Los pleiadianos, al ver las matanzas y el sufrimiento que habían hecho los humanos, no lo pudieron soportar más, ya que ellos sabían perfectamente que los humanos estaban siendo manipulados por los Anunnaki. Así que decidieron poner en marcha el plan para expulsar definitivamente a los Anunnakis y draconianos de la Tierra. Ellos, con ayuda de los intraterrenos, activaron cientos de antenas que ya habían colocado en el Apsu y empezaron a emitir ondas electromagnéticas de baja frecuencia desde la Luna hacia la Tierra, con la única finalidad de que ésta empezara a vibrar en una frecuencia cada vez más densa, tanto que a los Anunnakis y cualquier raza extraterrestre les fuera imposible soportarla. Los Anunnakis pronto se dieron cuenta que cada vez les era más difícil estar en la Tierra. Sabían que su vibración estaba cambiando. El primero en darse cuenta fue Enki, así que decidió realizar varias cosas antes de abandonar la Tierra. Una de ellas fue la de visitar a los atlantes en América y entregarles la tecnología para que pudieran hacer grandes edificaciones de piedra. La segunda fue crear una sociedad secreta en Egipto, donde él no solo les enseñaría ciencias a los humanos, sino que también les enseñaría los secretos del universo, el espíritu, la muerte y la materia. Y así fue como nació la Hermandad del Dragón Blanco. Y lo último que hizo fue tratar de disolver el pueblo elegido de Enlil, ya que él había descubierto que su hermano tenía un grupo de humanos muy fieles a él, y que en algún momento los iba a utilizar de alguna forma u otra. Así que intentó reclutar a varios de estos humanos a escondidas de Enlil, algo que le fue muy difícil. Sin embargo, logró reclutar a varios de ellos y se los llevó a la orilla occidental del Mar Muerto, donde fundarían un pueblo conocido como los Esenios. Los dracos estaban furiosos con el cambio vibracional de la Tierra. Sabían que tarde o temprano tendrían que abandonarla, por lo cual le enseñaron a Anu y Enlil los rituales para que los humanos pudieran comunicarse con ellos. Solo que había un problema. Estos rituales solo funcionaban si la comunicación era entre diferentes planos dimensionales y solo en ciertos días específicos del año. Enlil transmitió y enseñó estos rituales a miembros de su pueblo elegido y a los grandes sacerdotes de Egipto, diciéndoles que se comunicaran con él en los días exactos. Anu estaba preocupado por la reacción que iban a tener los dracos, ya que estaban a un paso de perder su granja humana. En tan solo 60 años, la vibración de la Tierra era tan densa que los Anunnakis tuvieron que retirarse. Incluso tuvieron que alejar su nave nodriza fuera de la órbita de la Tierra. Por fin los humanos eran libres, o al menos eso creían los pleiadianos. Los draconianos furiosos sabían que los pleiadianos habían tenido que ver con este cambio vibracional de la Tierra, así que pusieron una queja ante la Confederación Galáctica, argumentando que los pleiadianos habían violado la ley del libre albedrío de los humanos.
La Confederación Galáctica les prometió analizar la denuncia y tomar una decisión al respecto. Enki estaba cansado de que todos tomaran decisiones para cambiar el destino de su creación. Así que por fin había tomado la decisión de liberar de una vez por todas a la humanidad. Él sabía perfectamente que aunque ya no podía estar cerca de la Tierra, él podía comunicarse con algunos humanos a través de la fase. Y fue así como emprendió el plan más ambicioso para liberar a la humanidad. Un plan que cambiaría la historia del mundo por completo. Pero eso lo veremos en la siguiente entrega de la Matrix Reptiliana. Hasta aquí dejo este capítulo, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.